Hola a todos, aquí les traigo algunas historias y relatos para su entretenimiento, así que comencemos. Hay una razón por la que tantas películas de miedo afirman estar basadas en hechos reales. La realidad puede ser aterradora, y con frecuencia es más extraña y puede provocarte más pesadillas que cualquier otra cosa que veas en la gran pantalla. Aquí hay 7 historias que parecen sacadas de películas de terror, excepto que resultan mucho más inquietantes. Porque son completamente ciertas. 1. Lametones. Las cartas del observador. Tal vez recuerdes esta espeluznante historia, porque es bastante reciente y apareció en varios medios. Una familia de Nueva Jersey demandó a los dueños anteriores de su hogar después de recibir 3 inquietantes cartas de alguien que se llamaba a sí mismo el observador, que estaba obsesionado con la casa de estilo colonial de 1905 y con sus nuevos ocupantes. La persona que había escrito las cartas tenía una forma de hablar bastante macabra, refiriéndose a los 3 hijos de Derek y María Broadus como la sangre joven que me habéis traído, y preguntaba cosas como: ¿habéis descubierto qué hay en las paredes? Puedes leer la carta completa aquí. El día en el que Sophie cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niña y perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña, sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que, por desgracia, solía suceder a menudo, alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos, y concilió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada, y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre: no solo los perros lamen. Una criada encontró a Sofía ovillada en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciada y repetía: ¿quién lamió mi mano? Poco después la encerraron en un sanatorio. Y no se sabe más de ella. 2. Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Iban hablando animadamente y, apenas sin pensarlo, torcieron por una calle angosta para acortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes. De improviso, una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocida lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una mascarilla quirúrgica. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otras enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó: ¿soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder: sí. Entonces se quitó la mascarilla, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora?, preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras que Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella. Y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. ¿Soy hermosa?, preguntaba el yokai, espíritu demoníaco, cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le dedicó entonces la sonrisa más macabra y cortó la cara de la chica, dibujando en su carne una mueca sangrienta que era igual a la suya. Después todo se puso negro y despertó en un hospital. Ahora vive con la marca facial de su encuentro con el yokai. 3.
La leyenda de la Llorona Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada piel blanca, enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche y besar sus labios de fresa, pero ella rechazaba a todos los pretendientes. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que, debido a la diferencia de clases, no era posible formalizar su relación, por eso escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante 6 años Luisa vivió allí y don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron 3 hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión. Una noche, decidió seguir el carruaje de don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y este le dijo: se está festejando la boda de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus 3 hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y, al reparar en lo que había hecho, gritó: ¡ay, mis hijos! Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la Llorona deambulando por los parques y las calles de Ciudad de México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos emitiendo un grito escalofriante: ¡ay, mis hijos! 4. Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerlos. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: ayúdame. La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: ayúdame. Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Era de un niño. Los padres, aterrados, llamaron a la policía y de un momento a otro estos se fueron para nunca más volver. 5. Margie, la fantasma sociable. Mis hermanos y yo hacíamos una ruta de reparto de periódicos y entregábamos el periódico a una señora llamada Margie. Como era mayor y vivía sola, uno de nosotros entraba a dejar el periódico y ver cómo estaba. Un día entré y ella estaba dormida en la cama, así que dejé el periódico en la mesa y me fui. Al día siguiente volvía a estar dormida y no había abierto el periódico del día anterior. Al día siguiente entré y Margie estaba despierta. Me dijo que estaba muy feliz y me dio un abrazo. Pero al día siguiente había coches en el exterior de su casa. Aparentemente Margie había muerto en su cama 3 o 4 días antes. Yo había hablado con ella y la había abrazado unas 24 horas antes, cuando ella ya estaba muerta. 6. La impostora. Me levanté una noche a orinar y me llevé el teléfono al baño. Mientras caminaba por el salón y escribía, me tropecé con una chica con un vestido blanco. No levanté la vista, dije perdón y seguí mi camino. Momentos después caí en la cuenta de que estaba sola en casa y no en mi instituto. Al día siguiente, cuando mi novio vino a recogerme para ir al cine, me preguntó por qué me había quedado mirándole por la ventana del piso superior y por qué me había cambiado mi vestido blanco. Pero ni siquiera tengo un vestido blanco, no lo podía entender. Yo vivo sola, no hay nadie más en mi casa. Desde ese día me da miedo ir a mi casa. 7. El diario. Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado. La enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados, ni dispuestos para trabajar juntos.
El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado, todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos, no entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso, resultó algo distinto a los demás, estaba cubierto en piel como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada, en realidad no tenía nada. Ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí, rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida, tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al siguiente día, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido, y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa, y simplemente dijo a la chica: "No te preocupes. Con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario, tiene una página completa dedicada a ella, la 327 para ser exacto. 8 apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan, un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder, parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesan toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado, no pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes, me negué a tener la luz apagada, fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo, no quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro, en cada parpadeo se acercaba más a mi cara, podía sentir sus manos sobre mí por las mañanas, se percibía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos. Tengo que sacar a mi familia de aquí, espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. 9. Apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar, metí a mis 2 perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto, fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos, y encogían las orejas, un poco asustado también. Regresé a mi cama, y alcancé a ver como una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta, me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz, esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta.
Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor, las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar, no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara, mis perros salieron corriendo, cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas, los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido, al darse cuenta que lo veía, sonrió, y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío, que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo, un hombre se levantó de la mesa, y golpeó a la mujer con fuerza, esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba, quise correr pero en un instante estaban frente a mí, ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza, me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo, cuando volteé ya no estaban, solo pude ver ese par de piernas blancas del nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas, entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara, jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. 10. El pozo de los deseos restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado, pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor, tratando de evitar distracciones se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así, el hombre aceptó el precio sin dudarlo, de inmediato hizo cortadas en sus dedos, para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida, las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia, tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo, y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo, necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar, luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil, su cuerpo estaba también envuelto en llamas, la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo, simplemente tenían mucho cuidado al acercarse, no imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro, lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. 11. La sonrisa de Cristina la noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella, muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio, ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad, sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas, era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello.
robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre, le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella, y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. 12. La dama de rojo cada fin de semana, la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa, para llegar a casa y tomar un aromático baño, luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose. El toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención, además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote en su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar, la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba, masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces, que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos. Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, ensanchando sus fosas nasales, para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. 1, 2, 3 decenas de ansiosos pasos, y se detuvo en la entrada de un callejón. El lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe. Finalmente un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos, para verlos ahí de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones, en el choque de estos contra el suelo, ellos se dan cuenta que no están solos, voltean, la miraban fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo. Ella no puede resistirlo, se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo, el estómago parece consumirse a sí mismo, la obliga a retorcerse y convulsionar, pero todo termina, cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo otra y vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo, para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color. Y la sangre su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón, para cenar junto a los suyos. 13 Primer amor. Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar. Sin falta, exactamente a las 10:23 p.m., ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él todo transcurría en cámara lenta, tenía solo unos segundos para admirarla, antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro, que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre. Pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres, los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera se
servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella, el color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besarla, el revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre, después de tan suculenta cenar. 14. No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa, solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela, sin embargo no pudieron encontrarla cuando la llamaron, por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa, y de ahí bajaron los abuelos, sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado, hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía, hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos, quiso abrazarlo para consolarlo, sin embargo el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña, el abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo, mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía, el anciano seguía cabizbajo, casi llorando y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: no tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil creer, ya que él estaba en su cuarto, solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras de su abuelo, solo pudo ver una traslúcida silueta que tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. 15. Hermano fantasma. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo aquí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano. Hace unos 10 años, mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda de garaje. Solían reunirse los domingos por la tarde. Practicaban hasta altas horas de la noche, y por lo general terminaban antes de las 8 p.m. Este era el momento en que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines del otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano, lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado su teléfono. Tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente allí abajo. La caldera y la unidad de calefacción principal están justo en el medio. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto, por el rabillo del ojo, lo vio. Es una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo último. Oye, no tengo tiempo para esta mierda, le espetó. Luego, comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras, cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono en una mano, y trotó por los pocos escalones del porche.
Caminó hacia la puerta de entrada. Nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal, tenemos un gran patio delantero pero no hay garaje trasero. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento, cuando uno de sus amigos habló. Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros? ¿Qué quieres decir? Inquirió mi hermano, fue a trabajar temprano esta noche, ya se fue, ¿ves su auto en alguna parte? La siguiente pregunta que hicieron le heló la sangre. Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa? 16 Los niños del bosque. Llegaron a las oficinas de los guardabosques del área, estaban muy preocupados. Eran dos padres de familia quienes, extremadamente nerviosos, acudieron a pedir ayuda, pues sus dos hijos, ambos niños, se hallaban desaparecidos desde hacía por lo menos 30 minutos. Inmediatamente mis colegas y yo, con ayuda de los padres, nos adentramos al bosque para localizar a los dos pequeños lo más rápido posible, pues comenzaba a anochecer. Durante la tensa búsqueda, los padres nos explicaron que se hallaban tomando fotos en el momento en el que sus niños desaparecieron, ni siquiera los oyeron alejarse, ni mucho menos los vieron apartarse de ellos, por lo que se les hizo muy extraño que de un momento a otro, y sin ninguna señal, sus hijos se hubieran esfumado. Alex, de 10 años y Dylan, de 8 eran los hijos de aquellos padres quienes, aunque asustados, estaban serenos y podían pensar con absoluta claridad, aún más si la vida de esos dos pequeños dependía de ello, y sí, dependía de ello. Al oír esto, nuestra preocupación incrementó sobremanera, pues recordamos que, según reportes de la policía del condado, se contaba el rumor de que había un asesino suelto que merodeaba el área cercana al bosque, y que además estaba relacionado con la desaparición de al menos 12 niños que nunca fueron encontrados. Aún así, no quisimos alertar a los padres sobre esta situación, pues podíamos asustarlos hasta el punto de causarles un ataque de pánico. Pasó una larga hora de búsqueda sin descanso hasta que por fin encontramos a los dos pequeños con salud y sin ningún rasguño junto a una pequeña cascada. Después del conmovedor momento de sus padres abrazándolos, les preguntamos el porqué de su espontánea desaparición, entrevistándolos por separado en el despacho, y esto nos dijeron. El testimonio de ambos coincidió en todo. Mientras sus padres estaban distraídos, vieron a varios niños, como 7, escondidos tras los árboles que, de alguna manera que ellos no pueden explicar, los atraían como si les quisieran decir algo sin que sus padres se dieran cuenta de su presencia. Alex y Dylan cuentan que ningún niño dijo una sola palabra en el momento que estuvieron ellos presentes, pero que se veían amigables, aún así no les trataron de hablar, simplemente los siguieron hasta llegar a una cueva no tan grande donde, una vez ahí, los incitaron a entrar, pero que en ese momento llegaron sus padres con los guardabosques, nosotros, y que cuando volvieron a voltear a la cueva ya no estaban dichos niños. Alex, molesto, afirmó que solo se habían desaparecido como 10 minutos y no se habían apartado tanto de donde sus padres inicialmente se encontraban, pero esto obviamente era mentira, pues los encontramos 3 kilómetros dentro del bosque. Sin embargo, sus padres afirmaron que estaban en el borde, cruzando un puente que atravesaba un río, el cual era el límite de dicho bosque, cuando los niños se esfumaron. En fin, esta no es la razón por la que relato esto, pues lo que pasó después realmente me inundó la cabeza de un sinfín de dudas. Resulta que, 2 días después de dicho incidente, vimos a la policía arribar al bosque y adentrarse de una forma que nos pareció alarmante. La razón: una pareja llamó al 911 diciendo, de manera exaltada, que habían encontrado una fosa clandestina con los cadáveres de 12 niños. Este número lo reveló la policía luego de dicho hallazgo, que identificaron como los niños desaparecidos, víctimas de dicho asesino. El horrible descubrimiento se dio luego de que el hijo de la pareja desapareciera de la vista de ambos padres. Estos, preocupados, lo hallaron en la entrada de lo que ellos creían que era una pequeña cueva, la misma donde nosotros encontramos a los hermanos Alex y Dylan. Al final fue todo lo que la policía y medios locales revelaron sobre el incidente. Lo único que se sabe sobre el niño que hizo el descubrimiento es que será llevado a terapia por traumas, pues afirma que un grupo de niños lo guió hasta la fosa donde fueron hallados los cuerpos, y que desde ese momento, los sueña cada noche.